Hola, buenas tardes. Vamos a ver la Ley 1/2015. En concreto, tenemos ya varios artículos publicados y varios vídeos sobre esta ley. Como sabéis, es la Ley de la Hacienda Pública Valenciana, la Ley 1/2015, Ley de Hacienda Pública del Sector Público, Instrumental y de Subvenciones. Vamos a ver en nuestro formato 10 preguntas tipo test una serie de cuestiones que han salido en oposiciones a la Generalitat Valenciana y tenéis el texto de estas preguntas en los comentarios y también lo tenéis en las publicaciones del canal de YouTube, donde hay una publicación exclusiva para esto. Bueno, vamos allá. Vamos a leer las preguntas como siempre y vamos a justificar cuál es la respuesta correcta y el artículo correspondiente de la ley. En primer lugar, leo primera pregunta. De acuerdo con la Ley 1/2015, la competencia para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Generalitat corresponde a, pues bueno, en este caso lo que debemos de saber o lo que debéis de saber es cuál es el organismo competente, ¿vale?, para acordar y para imponer esa sanción de que no se puedan volver a obtener subvenciones o ayudas públicas o avales dentro de la Comunitat Valenciana. Pues bien, para eso tenéis que iros al artículo 160, ¿vale?, que trata sobre los órganos competentes, y en su apartado 3, este artículo, repito, 160 de la Ley 1/2015, en su apartado tercero, leo, dice: la persona titular de la consellería competente en materia de Hacienda será el órgano competente para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana, ¿vale?, de prohibición para celebrar contratos con su administración o con los organismos y entidades de ella dependientes, o de pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones a que se refiere la presente Ley 1/2015. Luego, conclusión, muy sencilla. ¿Cuál es el órgano competente en materia de Hacienda para imponer y para acordar previamente, claro está, que no vamos a poder disfrutar de esas ayudas, de esas subvenciones concedidas por la Generalitat dentro de la Comunidad Valenciana? Pues muy sencillo, es la persona titular de la consellería competente en materia de Hacienda. Luego, volviendo a la pregunta que nos está cuestionando precisamente esto, el apartado A nos dice que es el Consell. El Consell no tiene esa función, con lo cual sería falso. El Consell no es el órgano competente para acordar y para imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas. No es el Consell, repito, apartado A de la pregunta 1, falso. Apartado B, el conseller respectivo en el ámbito de las subvenciones concedidas por su departamento y por los organismos públicos vinculados o dependientes. Falso también. Apartado C, la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda, que hemos dicho que es la pregunta 1, es esta la verdadera, el apartado C. Y el apartado D, que también es falso, el conseller respectivo en el ámbito de las subvenciones concedidas por su departamento, siendo competente su presidente o director en el caso de las otorgadas por los organismos públicos. También es falso. Luego han jugado a decir, en primer lugar, que es el Consell, el competente en quitar esas subvenciones, ¿vale?, en acordar
imponer la sanción para no poder disfrutar de esas subvenciones, y luego se han inventado el apartado B y el apartado D diciendo que es el conseller respectivo en el ámbito de las subvenciones concedidas por su departamento. También es falso. Acordaros, por favor, la última vez, lo repito, artículo 160.3 dice claramente que es la persona titular de la Consellería en materia de Hacienda la encargada o el encargado de acordar e imponer dicha sanción de pérdida de la posibilidad de disfrutar de subvenciones y ayudas públicas y avales, ¿vale? De la Comunitat Valenciana. Bueno, la pregunta 1 creo que queda suficientemente clara. La pregunta 2 dice, indique la respuesta incorrecta, tenéis que buscar la falsa. Según el título 9 de la Ley 1/2015 de la Hacienda Pública y de Subvenciones de la Generalitat, los organismos autónomos, ¿vale? Hay que saberse las distintas cuestiones que nos explica este artículo 154, que en este caso es el que hay que saber, el artículo 154 de la Ley 1/2015 de la Generalitat Valenciana de Hacienda Pública, donde nos define qué es lo que hace un organismo autónomo dentro de la Hacienda Pública. Y el apartado A, que precisamente es la incorrecta, la falsa, dice que son organismos, es decir, que los organismos autónomos, acordados que estamos con los organismos autónomos, nos dice el apartado A que son organismos públicos que se rigen por el derecho administrativo, hasta aquí estoy de acuerdo, estaría bien, y se les encomienda en régimen de desconcentración funcional, y ahí ya tienen que saltar las alarmas y debéis daros cuenta de que eso es falso. No es un régimen de desconcentración funcional, porque ¿qué es lo que dice el artículo 154 en su apartado primero? Pues dice precisamente que los organismos autónomos son organismos públicos que se rigen por el derecho administrativo y se les encomienda en régimen de descentralización funcional, ¿vale? Y en ejecución de programas específicos de la actividad de una consellería, la realización de actividades administrativas de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. Bueno, ahí tenéis la definición, pero lo que me interesa sobre todo es que os deis cuenta que en el examen lo que han hecho es cambiar la palabra correcta, que es descentralización funcional, por desconcentración funcional, con lo cual ese apartado A es falso. Daros cuenta del tipo de examen al que os vais a enfrentar. No es lo mismo desconcentración que descentralización, ¿vale? Ya en su día lo expliqué, no voy a insistir más, son conceptos básicos de derecho administrativo y de la Ley 39/2015, que tenéis un montón de vídeos en mi canal de YouTube, ¿vale? Lo podéis ver tranquilamente. Lo cual el apartado A es el falso, ¿vale? Y el apartado B, C y D, ¿vale? Son verdaderos y los tenéis en el artículo 154 de la Ley 1/2015, ¿vale? Donde bueno, se explica cuál es el funcionamiento de estos organismos autónomos, ¿vale? No lo leo, digo, a aquellas personas que queráis podéis leer perfectamente el artículo 154 de la Ley 1/2015. La pregunta 3 dice, ¿en cuál de los siguientes supuestos no ha de recabarse? Cuidado con la forma de preguntar. ¿En cuál de los siguientes supuestos no ha de recabarse, es decir, no es necesario, el informe previo de la Consellería con competencias en materia de Hacienda, previsto en el artículo 26 de la Ley 39, de la Ley 1/2015,
de la Generalitat de Hacienda Pública y de subvenciones. Y en el ámbito de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental. Es decir, que, volviendo al enunciado, nos está diciendo en qué casos no es necesario ese informe previo de la Consellería con competencias en materia de Hacienda que está previsto en el artículo 26 de la Ley 1/2015. Y nuevamente, ese informe es necesario para una serie de casos. Y aquí nos pregunta precisamente, ¿vale? Pues, ¿en qué situación no es necesario? ¿Vale? Entonces, en el apartado A nos dice en la aprobación de todos aquellos acuerdos que suponen una modificación de las condiciones retributivas de su personal. Entonces, aquí evidentemente el apartado A pues no es el que buscamos, porque en ese apartado A sí que es necesario ese informe previo de la Consellería con competencias en materia de Hacienda. Es decir, que acordaros que cuando se apruebe un acuerdo por parte de la Generalitat Valenciana que suponga una modificación, un cambio de las condiciones retributivas de su personal, ese acuerdo hará falta para ser aprobado que tenga previamente un informe de la Consellería con competencias en materia de Hacienda. ¿Vale? Es muy lógico que sea necesario. Eso está en el artículo 26, apartado 1, apartado B de Barcelona. El apartado B dice, en la tramitación de los proyectos de convenios cuando su vigencia se extienda a un plazo superior a un ejercicio. ¿Vale? Cuando se tramite un proyecto de un convenio que la vigencia de dicho convenio vaya a ir más allá de un año. En este caso también es necesario ese informe previo de la Consellería, ¿vale?, en materia de Hacienda, con lo cual el apartado B tampoco sería el correcto. El apartado C, ¿vale?, es el que buscamos, es el que no hace falta ese informe previo de la Consellería en materias de Hacienda y nos dice en proyectos de convenios mediante los cuales se instrumentan subvenciones de carácter nominativo previstas en la Ley de Presupuestos. ¿Vale? Este es el falso, ¿vale?, el cual pues no es necesario realmente ese informe previo, con lo cual es la que deberíais de marcar como respuesta de esta pregunta 3. Y el apartado D, que sí que hace falta ese informe, con lo cual pues es una pregunta falsa. Dice, en la tramitación de normas que afecten a la estructura orgánica y funcional de cualquiera de los sujetos que conforman el sector público de la Generalitat. Es decir, que cuando se tramite una norma que afecta a la estructura orgánica y a la estructura funcional de un sujeto que forma parte del sector público de la Generalitat, en este caso sí que hará falta ese informe previo de la Consellería con competencias en materia de Hacienda. Insisto, estudiaros el artículo 26 de la Ley 1/2015, el apartado 26.1 y el apartado 26.3 y entenderéis perfectamente esta pregunta y debéis de saber en qué casos es obligatorio ese informe previo y en qué casos no lo es. La pregunta 4. Señale la respuesta correcta según la Ley 1/2015 de la Generalitat de Hacienda Pública, del sector público, instrumental y de subvenciones. Este artículo es muy interesante, ¿vale? Es el artículo 58 de esta Ley 1/2015. Ha salido en multitud de ocasiones en los exámenes de las oposiciones y sinceramente tenéis que controlar y saber, ¿vale?, una serie de conceptos como son la ordenación del pago, como son el compromiso o disposición del gasto, como es la aprobación del gasto, como es la propuesta de pago. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso,
¿vale? En la pregunta 4 nos dice que, apartado A, la ordenación del pago es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública de la Generalitat derivado de un gasto aprobado y dispuesto y que comporta el pago correspondiente, ¿vale? Esta es falsa, ¿vale? La B dice compromiso o disposición del gasto. Es el acto mediante el cual se autoriza, previos los trámites legales procedentes, la realización de gastos reconocidos previamente. Falso también. El apartado C, que es la correcta, que es la que quiero que os quedéis con ella, dice la aprobación del gasto inicia el procedimiento de ejecución del gasto sin que implique relaciones con terceros ajenos a la hacienda pública de la Generalitat. Esto lo tenéis en el artículo 58, apartado 1, apartado A, donde, insisto, dice que la ejecución de los créditos consignados en los presupuestos comprenderá las siguientes operaciones, ¿vale? El apartado A, aprobación del gasto, que es la primera fase, ¿vale?, de esa ejecución del presupuesto de gasto, ¿vale? Dice que es el acto por el cual se autoriza la realización de un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservándose a tal fin la totalidad o una parte de un crédito presupuestario. La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto sin que implique relaciones con terceros a la hacienda pública de la Generalitat, ¿vale? Y ese es el apartado C de esta pregunta 4, con lo cual es verdadero y es el que debéis de marcar en el examen. Este artículo 58 ha sufrido cambios, ¿vale?, en los últimos años, con lo cual cuidado a aquellas personas que tienen la ley 1/2015 en papel o en PDF guardada en el ordenador. Como siempre digo, hay que usar la legislación consolidada, que es la que está actualizada, y sabéis que las leyes cambian constantemente. En este caso, estas fases, ¿vale?, estas fases de ejecución del presupuesto de gasto han cambiado. No hay que ir más allá que esta primera, ¿vale?, que se llamaba aprobación del gasto, o que se llama, perdón, aprobación del gasto. Antes tenía otro nombre que no voy a comentar para no confundir, ¿vale? Pero repito, ahora se llama aprobación del gasto esa primera fase de ejecución del presupuesto de gastos. La última pregunta, la pregunta 5, vamos allá, en relación con los pagos a justificar. En relación con los pagos a justificar, ¿quién será responsable en los términos previstos en el artículo 64 de la Ley 1/2015? ¿Vale? ¿Quién será responsable en los términos previstos en el artículo 64 de la Ley 1/2015 de la rendición de la cuenta? Es decir, ¿quién tiene que rendir cuentas? ¿Vale? ¿Quién es responsable de rendir cuentas a la hora de justificar los pagos según la Hacienda Pública de la Generalitat? Vale, pues aquí en esta pregunta 5 en el examen nos han puesto 4 posibilidades, A, B, C y D. La posibilidad A, el apartado A, decía en el examen los perceptores de las órdenes de pago a justificar. El apartado B, la persona titular de la Consellería con competencias en materia de Hacienda. El apartado C, la subsecretaría de cada consellería, y el apartado D, la secretaría autonómica competente en materia de Hacienda. Evidentemente, si uno no se ha leído el artículo 64, complicado de adivinar, porque son conceptos todos muy bien estructurados. La verdad es que las preguntas las ponen, las falsas las ponen muy trabajadas, con lo cual
hacer la quiniela es una locura, ¿vale? Con lo cual las leyes hay que sabérselas, y esta ley 1/2015 sinceramente es una ley que hay que controlar muy bien. Entonces, bueno, ¿cuál es, según el artículo 64, apartado 2, 64, apartado 2, es ser responsable, ¿vale? De justificar, ¿vale? O de rendir cuentas? Pues vamos a leer ese artículo 64, apartado 2, que se llama pagos a justificar, y os quedará tremendamente claro quién es. Dice que los perceptores de las órdenes de pago a justificar serán responsables, con lo cual ya lo tenemos claro. ¿Quién es el responsable? Los perceptores de las órdenes de pago a justificar, ¿vale? El que va a percibir esa orden de pago, ¿vale? Con lo cual, en esta pregunta 5, digamos, el apartado correcto, la verdadera, es el apartado A del examen, donde dice los perceptores de las órdenes de pago a justificar, y el apartado B, C y D son falsos. Ya para acabar, leo, ya que estamos, este artículo 64, apartado 2, donde dice que los perceptores de las órdenes de pago a justificar serán responsables, en los términos previstos en esta ley, de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta, debiendo justificar en el plazo de 3 meses, muy interesante también porque lo pueden preguntar, la aplicación de las cantidades recibidas, excepto las correspondientes a pagos por expropiaciones que serán rendidas en el plazo de 6 meses. ¿Vale? Fijaros, también muy interesante, el plazo general 3 meses y en caso de expropiaciones 6 meses. En caso de no presentar la justificación en este plazo, se les comunicará para que lo efectúen en un plazo de 10 días, advirtiéndoles que de no hacerlo así se librará la correspondiente certificación de descubierto, ¿vale? Bueno, pues aquí terminamos, ¿vale? Con estas preguntas, en concreto 5 preguntas, para que el vídeo no sea excesivamente largo, de esta ley 1/2015, que como sabéis trata sobre la hacienda pública del sector público instrumental y de subvenciones, y que es la equivalente a la ley estatal en nuestra Comunidad Valenciana. Es una ley que cada vez sale más en los exámenes y por tanto de aquí mi trabajo para intentar que exista material adecuado y correcto para que podáis preparar vuestra oposición de forma, digamos, eficiente, ¿vale? Bueno, y también eficaz, que al final hay que conseguir el resultado. Bueno, nada más que comentar, agradeceros como siempre la atención, aquellas personas que quieran suscribirse al canal de forma voluntaria, por supuesto, sabéis que lo podéis hacer y tendréis acceso a una serie de vídeos y de publicaciones exclusivas, ¿vale? Que están ahí solamente para los miembros por un precio que está por debajo de los 5 euros al mes. Y al mismo tiempo podéis preguntar cuántas cuestiones y dudas tengáis del temario de vuestra oposición sin ningún tipo de límite, y os contestaré en el plazo máximo de 48 horas, ¿vale? Por email, todas aquellas cuestiones que me mandéis, que me hayáis llegar, pues os contestaré con la mayor premura posible antes de 48 horas. Creo que es interesante, ahí lo tenéis para aquellas personas que lo consideren conveniente, ¿vale? Suscriptores básicos de este canal. Bueno, un fuerte abrazo a todos y a todas y cuidaros. Hasta luego.